siendo las 12:05 en Colombia, 1:05 en Venezuela. Vamos a arrancar el cierre de pensamiento visual más allá de la competencia, hablando de guión documental. Para nosotros ha sido un placer, para Fundear y para toda la gente que nos rodea y está pendiente de esta formación, que es la primera, que es un formato que adaptamos porque nos parece que es como la que puede llevar mayor información, formación y poder apuntar a lo que queremos dar, que es formación a gente emergente. Tenemos más de 10 escuelas de cine en Venezuela que han formado gente que está haciendo del cine venezolano en el exterior una experiencia y una cantidad de premios, y nos hace ver, visualizar lo que es nuestro país. Voy a dar unas recomendaciones que creo que son pertinentes, señores. Tenemos muy claro que en Venezuela es difícil la conexión, entonces vamos a tratar de que para que todo el mundo lo disfrute, tratemos de mantener unas reglas. Mantener micrófonos apagados, encender la cámara en varios momentos para saber que ustedes están presentes. Acuérdense que esto tiene un certificado que los va a ayudar a ustedes en su vida futura, no solamente lo que aprendieron, sino que pueden demostrar que aprendieron. Todo lo que son los comentarios, voy a pedirles a todos que si tienen preguntas, las anoten bien para ser cortos, concisos, para que todo el mundo pueda ser respondido con precisión. Agradezco también que la gente no se sienta a comentar su experiencia sobre algún trabajo que hizo, porque entonces esto se volvería interminable. Rigurosidad ante todo, chicos. Ok, vamos a hablar del documental en Venezuela. El documental en Venezuela ha ido creciendo a lo largo de la historia del cine en Venezuela, comenzando con empresas como Bolívar Films, que inició sus actividades en 1939, con documentales filmados por Luis Guillermo Villegas Blanco y Samuel Dembo, así como el noticiario Bolívar Films, que se proyectó por 65 años. Una referencia mundial. Bueno, Carlos está inmerso en eso. Semana a semana, interrumpidamente, en las más modernas salas de cine en Venezuela. Hubo también la Shell de Venezuela, que empezó a hacer filmaciones y documentales mostrando el legado artístico y cultural del folclore en Venezuela. En 1958, Elia Marcelli, se adjudica el Premio Internacional Canta Claro por el documental Llano Adentro. A partir de esta época, impulsados por los cambios políticos y sociales de la década de los 60, se fortalece a nivel de contenido y estética, tanto en Venezuela como en el continente latinoamericano. El documental venezolano, bajo el formato de cortometraje en las décadas 60 y 70, buscaba acercarse a las problemáticas que tenían interés político. Gracias a la primera muestra de cine documental latinoamericano en Mérida, en 1968, hecho en la ULA, se produjo el primer intercambio entre documentalistas latinos, con la proclama de Tercer Siglo. Vamos a hacer un resumen muy corto de las más representativos, sin ahondar en nadie, porque si no, no tendríamos tiempo para hacer todas. Margot Benacerraf, con su documental Araya, el cual consideramos una película de culto y ganadora de 2 premios durante el Festival de Cannes en 1959. También el documental de Reverón, que ganó categoría de mejor documental durante el Festival Internacional de Películas de Arte en el 52. Ella ha sido muy importante, o sea, no tengo que explicarlos, pero para dar un punto, el diccionario de cinema escrito por el historiador de cine Jean Mitri es la única venezolana que está presente hasta ahora. Margot, además de ser una cineasta de Venezuela que figura en estos famosos diccionarios, ha sido un ícono para nuestra cinematografía. Otros exponentes importantes del documental en Venezuela
Está Carlos Rebolledo, Jorge Soler, Luis Armando Rocha, Jacobo Borges, Donald Myers, Alfredo Lugo, Josefina Jordán, Jacobo Penso, Jesús Enrique Guedes, Hugo Libri, Manuel de Pedro, Alfredo Anzola, Mario Mitrotti, Franca Donda, Oscar Molinari, Carlos Ascurua, solo por nombrar algunos. Y también el cineasta Rafael Marciano. En los últimos años se ha producido un auge de cine documental, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Tenemos ejemplos recientes de, por ejemplo, Free Colors de Alberto Arbelo, Madame Cinema de Jonathan Reverón. También es importante resaltar que tenemos un festival de documentales en Venezuela que es producido y dirigido por Carolina Dávila, que es Caracas Doc. Y además podemos decir cosas recientes de nuestro cine y de quien hoy nos acompaña, que es Once Upon a Time en Venezuela, de Manuel Rodríguez, más de 50 festivales, si me alargo se nos va la hora y cuarto. Igual Juan de Adrián Geiger, que es una obra maestra bellísima, de una estética increíble. Cap 1, Cap 2, El pueblo soy yo, de Carlos Oteiza, y además de la colección que ha hecho Cinesa sobre documentales, de Jesús Soto, solamente por nombrar algunos. Gracias por acompañarnos hoy. Entonces, señores, arrancamos. Vamos a ver quién quiere hacer la primera pregunta, o si ustedes se quieren presentar de nuevo. Ya Marisa comentó todo. ¿Qué pasa? Bueno, yo puedo empezar a saludar. Hola, mi nombre es Adrián tengo Heyer, espero audio. Ok. Sí, yo también acabo de recibir el audio. Carlos y Anabel, ¿tienen audio? Adrián, si me permites sí un pasecito Vale, antes es que de no que me están arranquen. dejando. Por favor, Mariana. Vale, bueno, bienvenidos a todos. Queremos muy especialmente desde Fundear y desde Pensamiento darle las gracias a Abel, al señor Carlos Otá, por habernos dado estas super clases magistrales. Los muchachos, todos los participantes vieron sus trabajos, sus aportes, y bueno, básicamente hablar sobre cada inquietud que ellos fueron recopilando a medida que fueron viendo el material. Por acá tengo a Edgar Guillén, ¿verdad? Que dice, ¿cuáles serían las pautas necesarias para comenzar con la elaboración de un guión documental? Esto lo pregunta Edgar Guillén. No sé cuál de los tres quiere responder a esta pregunta. Porque ella las tiene y yo no. Sí, están en el chat. Pero aquí solo me sale una. Ok, aló, es Carlos Oteiza quien habla. ¿Puedo hablar? Sí, estás en tu casa. Gracias. Sí, señor Carlos, adelante. Bueno, saludos a Adrián, Karina, Anabel, a ti también. Gracias por presentarnos. A todos los muchachos, un saludo desde Caracas. Y bueno, gracias por la participación y a Karina por habernos invitado y tratar de ser útiles. Bueno, la primera pauta que yo marcaría, y creo que la hablé en la conferencia, es la investigación. Es decir, un trabajo de preproducción, lanzarse un documental sin haber estado preparado, sabiendo más o menos de lo que tú quieres hablar digamos, hacer la película, la base sería investigar. Yo se las mantengo como la clave del documental desde mi perspectiva, no solamente de la perspectiva de un documental histórico, sino de cualquier otro. Investigar, es decir, averiguar, preguntar, escribir, hacer una investigación sobre el tema para poder tener un punto de vista, digamos, personal del trabajo que se va a hacer. Brevemente, ese sería lo primero que quería decir.
Me callo para que pase otro. Correcto, de hecho eso fue una constante en los tres, que todo documental se basa en una investigación, cada uno bajo su línea de trabajo, pero esa fue una de las constantes de los tres. Todo documental debe basarse en una investigación. Por acá viene otra pregunta que nos dice, ¿se necesita una productora para hacer un documental? Pues esta pregunta la puede responder Anabel o Adrián. Bueno, depende, si te refieres a una productora como compañía, no. Si te refieres a una productora o un productor de persona física, ya sea el mismo director, ya sea quien sea, obviamente sí, porque tienes que producir la investigación, todo. Pero si hablas de compañía, bueno, inicialmente el documental no tiene que empezar a partir de una compañía. O sea, el documental empieza de la persona, del creador. Ya después el tema de la compañía, si no la tienes, se puede resolver sin ningún problema, porque obviamente después sí, ya para formalizar todo, normalmente ayuda a tener una compañía detrás. Pero para empezar, para hacerlo, lo que se necesita son ganas, una idea y una buena investigación. Claro, como documentalista, antes que nada, buenas a todos, gracias. Qué chévere ver tanta gente aquí, es emocionantísimo. Como documentalista venezolano, no sé cómo lo van manejando ustedes, Adrián y Carlos, pero hablándoles desde mi experiencia y la de nuestro grupo. De hecho, venimos de hacer nuestro primer documental y para haber logrado guardar la nacionalidad venezolana, es decir, que la hiciéramos desde una compañía productora venezolana, que de hecho es una asociación civil que se llama Sancocho Público. Eso fue toda una odisea que yo creo que no es posible hacerla más. Entonces yo creo que un documentalista venezolano hoy día necesita, si quiere levantarlo de manera profesional, pues, eh, y no lo quiere hacer, hay siempre la opción de hacerlo, de uno ir con la cámara y contratar a ir con una persona que haga el sonido, o uno mismo hacer el sonido de la otra persona en la cámara, en fin, muchas maneras, y pues rodar la película y autofinanciarla. Pero si lo que se quiere es conseguir recursos para darle un piso financiero, una fórmula que nosotros estamos buscando es primero asentarlo la producción en otro país, y eso es un tema que nos toca. Entonces yo creo que la relación con compañías productoras de otros países latinoamericanos o europeos es muy importante. Entonces esas primeras ideas que se tienen, o los trailers, etcétera, es interesante presentarlos a compañías productoras. Quizás no perder la opción de tener algún tipo de compañía que apoye desde Venezuela, pero si lo quieren hacer con la compañía principal aquí en Venezuela, bueno, hay que pasar por el SENAC. Entonces, eso es un tema. O por financiamiento privado, que allí hay toda una jungla que merece una película, de hecho, también. Bueno, yo quería disculpa. agregar algo para los realizadores. Durante mucho tiempo, el cineasta latinoamericano fue director o ha sido tanto en largos y en películas de ficción como documentales, director y productor. Y yo lo que reconozco ahorita, que para alguien que quiera hacer una película, tiene una idea, tiene una pasión, pues sí sería bueno tener un amigo o alguien que se ocupe de los recursos. Es decir, hacer equipo, quizás hacer una empresa, no sé si es la palabra, pero hacer equipo para que la persona que esté dirigiendo la película tenga un apoyo de producción y no pierda tanto tiempo el director
como productor. Eso es un consejo que les daría yo, de asociarse con alguien, y uno se ocupan de producir la película, buscar los recursos, tener contacto, y el director y el guionista se ocupa de la película. Es una recomendación. Gracias. No. Ok, acá Eddie Chacón nos dice, buenas tardes, tengo 3 preguntas. ¿Desde qué lugar habla el creador del documental? ¿Cómo opera la posición del creador respecto a la neutralidad o no ante el tema o la investigación que se aborda? ¿Se puede ser neutral? La siguiente pregunta es, hoy la escena del cine está llena de películas documentales. ¿Por qué creen ustedes que está creciendo este género dentro de la oferta audiovisual? Y la tercera es, ¿qué licencias son posibles para un documental? ¿Cuánta ficción puede incorporarse a un documental? O sea, ¿cuánto de la realidad puede ser dicha en forma ficcionada sin que por eso deje de ser documental? Me hacen cualquiera de los 3 la señal y les doy la palabra. Adrián, adelante. Yo creo que aquí el de la neutralidad es algo que todos podemos hablar un poco, desde distintos puntos. O sea, digo, por lo menos aquí los 3, Anabel, bueno, todos, Carlos Países, y yo, claro, mi documental no es político, pero sí tiene un punto de vista. O sea, el documental es hecho desde un punto de vista, normalmente desde el punto de vista del autor. O sea, ya desde ese lugar el tema de la neutralidad no está, o neutralidad, o objetividad, o el nombre que le quieran poner, pero sea como sea, igual la objetividad es la suma de muchas subjetividades. O sea, de que mucha gente dice lo mismo de esto y eso supuestamente es objetivo. Entonces también termina siendo un concepto muy delicado, incluso dudoso. O sea, de entre las cosas que nos dicen que son veraces o no. Allá el documental sí es un punto de vista, y más el documental de autor, porque como su nombre lo dice, tiene un autor atrás, y eso siempre va a estar presente. Ya la parte, repito, de la neutralidad y objetividad, bueno, uno puede darle al documental muchos puntos de vista para que no solo tenga una vía, ni solo un punto, ni un punto de donde alimentarse de la información. O sea, hay siempre puntos encontrados, y eso ayuda a mantener un equilibrio. Pero con neutral yo creo que es muy difícil, porque también la interpretación del documental va mucho también no solo del autor, sino de quien lo está viendo, y de su forma de pensar, y a dónde va a llevar la idea, y a dónde va a llevar en su cabeza y en sus experiencias lo que está viendo. Entonces termina siendo, yo creo que nunca termina siendo neutral. Con la parte de la ficción, que la pregunta de la ficción, yo creo que también es una decisión editorial, una decisión del autor, si quiere ficcionar cosas o no. Existe, y están muy de moda ahorita, lo que son los documentales híbridos, que tienen como esta mezcla de ficción y realidad, y siguen siendo documentales. La cosa es que son documentales con distintas formas, con incluso distintos géneros. O sea, el documental es así como la ficción. O sea, tiene muchas ramas, y una de las ramas es la en la cual puedes mezclar un poco más ficción, no ficción. Incluso existen los mockumentaries, que son totalmente ficcionados y son puro invento. Y también son, entre comillas, son documentales. Entonces, creo que por ese lado no hay como limitaciones. Ya va muy amarrado a lo que les dicta su guión, sus ideas, y a lo que ustedes creen que pueda funcionar. O sea, yo no
Yo no les diría que se tienen que amarrar a de cuánto porcentaje de esto tiene que tener el otro, sino más que todo de hacer algo que funcione y que comunique lo que ustedes quieren comunicar. Anabel, Carlos, Sí, ¿quieren me decir algo? gustaría que los tres. Sí, voy. Si quieren hablo, o Anabel quiere hablar primero. Ana, ¿quieres hablar primero? Bueno, ya cojo la palabra entonces. Aló, cojo la palabra. Aló. Sí, Ok. Te oímos. Ok, voy a hacer, sí, estamos claros de la neutralidad, que es imposible. En todo caso, sí quería comentar dos cosas. Yo hablé en mi charla de dos trabajos documentales, Tiempos de Dictadura y Miami Nuestro. Evidentemente que en tiempo de dictadura, como historiador, busqué no una neutralidad porque no existe, sino tratar de ser un objetivo, sí quise ser objetivo desde mi punto de vista, de tratar de que el espectador entendiese o pudiera sacar conclusiones por él mismo y no fuera el documental una propaganda a favor o en contra de tiempo de dictadura. Pero evidentemente que es imposible la neutralidad. Mientras que en Miami Nuestro es un documental donde la neutralidad está claramente, digamos, alejada. Es un punto de vista porque no estaba buscando ya pues un análisis histórico, sino era una mirada mía sobre lo que estaba pasando en Miami en ese momento. Y entonces, bueno, ya la neutralidad allí de ningún momento estaba, desde el guión, desde el principio, es una mirada del director. En relación a las facilidades de por qué se hacen tantas películas hoy en día, documentales, por qué se hacen más, no tengo la respuesta porque no tengo una investigación sobre el tema, pero puedo adivinar que las facilidades tecnológicas de las nuevas técnicas cinematográficas con las cámaras digitales abaratan los precios para que un equipo pequeño se puedan hacer películas con menos capital, no dependiente de grandes capitales, sino que gracias a la tecnología se pueden hacer buenos documentales con el trabajo y no pagándole a una cantidad de gente, sino con un pequeño equipo, permite que se hagan las películas que antiguamente las cámaras de cine costaba revelar la película, digamos, era costoso, hoy en día es mucho menos costoso. Ese es un avance que doy, no tengo la seguridad que sea así, pero la propongo. Y la última, sí, ya ficción y documental, se me ocurre pensar en la película El Topo, chilena, que va para los Óscares, en la cual yo la vi y no sé qué es ficción y qué es documental. Digamos, una película que seguramente ustedes la han visto, la van a ver. Eso habla de las nuevas tendencias en la cual se mezcla cuánto está permitido y cuánto no. Bueno, yo no creo que hoy en día se pueda decir que hay un límite. Es el creador quien tomará la decisión y el público verá si le gusta ese tipo de película. Yo me quedé muy sorprendido con lo del Topo, simplemente para comentarles algo que ustedes pueden ver y habrán visto. Bueno, eso era todo. Karina. No, Anabel. sí. No, definitivamente neutralidad no creo que ni siquiera valga la... A ver, por un lado está el cine y por otro lado está el periodismo, que son dos formas, ¿no? Dos formas de expresión y creo que y bueno, el cine, dependiendo de cómo lo asuma el autor, es de arte o no, entonces no, justamente el punto de vista y la mirada es la fuerza, supongo, o al menos es quizás cuestión de gusto esto que estoy diciendo, ¿no? Y sí creo que en el caso de Érase una vez en Venezuela, por ejemplo, como por analizárselos, ¿no? Allí se pudo haber hablado, por ejemplo, de la sedimentación y cómo esto se relaciona con el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese tema decidimos, por punto de vista, usarlo de otra manera. Y allí la licencia poética, digamos, en la que se basa la película, es que así como en la naturaleza está pasando esta sedimentación, ¿no?
en las relaciones sociales, en las relaciones de la gente y el tema político y estos temas estos temas de cómo son las consecuencias de prácticas abusivas de poder, etcétera, etcétera, eran como que una cosa refleja la otra. La sedimentación es el reflejo de esto que está pasando entre la gente. Y esa fue nuestra licencia poética, nuestro punto de vista. Y así lo asumimos cinematográficamente hablando. Entonces, lo que sí es que, por supuesto, estás hablando de unos hechos, estábamos hablando de unos hechos que están en unos momentos históricos bien precisos y que había que narrarlos. Y claro, la veracidad de esos hechos era sumamente importante. Y solo por mencionar uno, está las elecciones a la Asamblea en Venezuela, elecciones a la Asamblea que se llevan a cabo en el año 2015. Y allí es donde toma lugar una acción central dentro de la película. Y bueno, está el hecho de que, o sea, una dificultad que nosotros teníamos era cómo narrar que a pesar de que se ganó, de que una parte de la gente en nuestra historia ganan, porque gana la asamblea, ganan mayor parte dentro de la asamblea, poco tiempo después no pasa nada, y no pasa nada en ese pueblo, y las expectativas que la gente tiene con respecto al gobierno siguen en la nada, y entonces había que explicar todo este tema de la creación de la Asamblea Constituyente. Entonces, para narrar eso, está, por supuesto, la opinión, y de hecho lo narro, la única forma en la que conseguimos, la única forma narrativa que conseguimos para entrarle a esto y poner esto en contexto era importante para explicar por qué no pasaba nada. Entonces, decidimos usar una voz en off, que no es algo que no era nuestra primera opción, realmente era una forma bueno, de solucionar este problema narrativo, y asumo yo una opinión, pero lo digo a partir de cómo se dieron los hechos, o al menos cómo fueron los hechos narrados por los medios de comunicación, y cómo fue esto. Bueno, Maduro proclama porque de hecho él proclamó la Asamblea Constituyente, y con eso se quitan facultades fundamentales a la Asamblea que se había elegido, ¿no? Entonces yo busqué esto, narrarlo desde mi punto de vista. ¿Y por qué lo asumo yo como una opinión? Porque al final, de hecho, yo digo, estas son las últimas elecciones, fueron las últimas elecciones democráticas en Venezuela, y ahí es donde está la opinión, y el punto de vista, no se puede asumir como un hecho histórico, pero igual tuvimos que entender, bueno, apegarnos a los hechos. Entonces hay una veracidad, que no es exactamente neutralidad, pero sí cuidar una veracidad de los hechos por un tema ético, fundamentalmente, ¿no? De que, bueno, esto es un testimonio, una memoria que va a narrar algo de una sociedad, y uno procura hacerlo apegado a una verdad, si es que eso existe, pero sí efectivamente hay una verdad histórica, o por lo menos aceptada como histórica, que uno la puede ver en los medios de comunicación, lo que la gente ha escrito al respecto o publicado. Y luego, sobre la ficción, cuando yo escuché la pregunta, se me ocurrió referirles una película que me parece que hace un uso de la ficción que es maravilloso, y es esta película de Joshua Oppenheimer llamada The Act of Killing. Allí él narra unas masacres que hubo en Indonesia, en la que hubo una especie de cacería de gente que eran comunistas, y que en el fondo, cuando él los narra, cuando él lo que hace es buscar a las personas que fueron los perpetradores de estos asesinatos. Y de hecho, fue fácil, no fácil, pero fue posible hacerlo, según explica, porque en esos pueblos estas personas son considerados héroes, porque los liberaron del comunismo. Entonces, hay una gran parte basada en entrevistas,
Pero lo grandioso, una parte grandiosa de la forma estética de esta película es que, fíjense, estos perpetradores, ellos estaban muy bien con el hecho de narrar esto porque eran hechos celebrados, ¿no? Por la gente y entraban en todo el detalle. Decían, bueno, para no derramar sangre usábamos cables, entonces los estrangulábamos, pero entonces los estrangulábamos así para hacerlo más cómodo, etcétera, etcétera. Y él crea este dispositivo. Él descubre que esta gente ama las películas de gángsters, de Carlitos Way y no sé qué. Y él les propone a ellos, bueno, les propone a ellos hacer escenificaciones de los asesinatos que ellos cometían, pero desde los personajes de las pelis de gángsters. Y claro, él allí entra emocionalmente o sea, ellos tocan con ese momento bueno, de que tú entiendes que sí hay una enfermedad, una psicosis, un dolor, etcétera. Entonces, bueno, les quería referir ese caso como para decir, yo creo que hay una libertad, pero en el uso de la ficción hay mucho potencial cuando se hace con razón de causa, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Y en ese caso es una película que es muy liberadora. Bueno, hay una pregunta aquí súper interesante. Jessica Sayago dice, hablando en contexto venezolano, centrándome en la censura, ¿cómo podríamos abordar un tema que puede ir en contra del pensamiento del gobierno y presentarlo sin que se perjudique de una forma a los participantes del documental? ¿Qué tips nos podrían dar? En el caso a ver, yo creo que depende por supuesto, del caso específico. En el caso de Érase una vez en Venezuela, eso para nosotros es todavía una pregunta después de años de trabajo con ellos. Llega el momento en el que la película, a ver, en el caso de esta película, el radio de acción y de vida de las personas que se retrata es muy distinto al que ha estado expuesto a la película hasta este momento. En Venezuela la película ha sido mostrada en plataformas y está siendo mostrada en plataformas digitales y ha sido mostrada en cines, etcétera. Pero estas personas que viven en estos pueblos o ciudades pequeñas llamadas Santa Bárbara y Encontrados o Barranquitas, etcétera, no tienen acceso a estas. Y sin embargo, ha tenido acceso a todas las comunicaciones de la película por las redes, por ejemplo. Y allí ha habido ya de una vez una cierta presión hacia algunos de los personajes, ¿no? Y en ese punto, es bien, o sea, la única reacción que nosotros pudimos tener es tratar de mantener las comunicaciones lo más, ¿cómo decir?, un poco suavizar el discurso, ¿no? O buscar no entrar en las palabras, imágenes o qué sé yo, que sean las más cuyúas, por decirlo en lenguaje slang caraqueño, las más confrontacionales. Sin embargo, ahorita que la vamos a presentar en el Teatro Baral, lo vamos a hacer allí, entre otras razones, justamente para no exponer a las personas dentro de su radio de acción diaria a que las personas del partido de gobierno o sea, vean también la película y les caigan a estas personas encima. Pero como les comentaba, sigue siendo una pregunta que dependiendo de cada momento vamos reaccionando. Lamentablemente no tuvimos como que una estrategia desde un principio. No ha pasado nada terrible. La única estrategia ha sido la narrativa misma y es que optamos por una narrativa, ¿cómo decir? Que
o sea, en la narración pudimos haber sido mucho más, ¿cómo decir?, ácidos, ¿no? Y no, decidimos guardar como un tono que fuese lo más parecido a la vida misma, ¿no? Y buscamos ver la realidad desde la mayor cantidad de ángulos que nos dio la vida y que nos fue posible y que nos dio la capacidad de edición. Allí fue la estrategia fundamental. Y fue un ejercicio muy interesante porque también, por lo menos a mí, por fuerza, me sacó de mis propios, ¿cómo decir? De mis propias gringolas ideológicas, ¿no? Entonces, fue un ejercicio interesante. Gracias, Anabel. Señor Carlos. Sí. Hacer películas en cualquier lado puede ser problemático para quien la hace según los valores dominantes de la sociedad, pero evidentemente que en los países, mientras más democracia, más abiertos, más acostumbrados a tener libertad de expresión, pues hay mucho más libertad que en los países donde no lo hay. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos que aceptar que esa libertad se ha ido restringiendo en estos últimos 20 años. Y bueno, según el periodo, cada uno va viendo los riesgos que va tomando y por supuesto producir y hacer películas en Venezuela, algunas se tendrán que hacer con otros nombres, sin firmarlas desde afuera, y otros seguirán haciendo con su nombre y siempre habrá un riesgo. Digo que habrá un riesgo porque hasta hace poco no había en Venezuela una ley del odio y hoy en día hay una ley del odio que uno no sabe muy bien qué es y que por supuesto es un paraguas que en cualquier momento que uno haga una película pudiera entrar, algún juez pudiera considerar que tu película está incentivando el odio y bueno, eso pasa en los países como Venezuela y no pasa en otros países donde esas leyes o no existen o existen, digamos, cuando el odio es muy evidente, que es que tú llamarías a la gente a fusilarlos por ser de alguna manera, pero la ley del odio, la ley de aquí es bastante, en Venezuela, es bastante, vamos a decir, no es muy concreta, por lo tanto cualquiera puede entrar allí y eso uno no hay un límite. Uno siempre vive, cuando uno hace películas, digamos que no están de acuerdo con la visión del régimen o del gobierno, según el país, el riesgo va, como dije, creciendo y en Venezuela hoy en día, pues todos hacemos películas con cierto miedo, porque no sabemos dónde vamos a estar situados en relación a lo que a ti te puede parecer una cosa normal, decir algo y pues a otros, al régimen le puede parecer que no. Al mismo tiempo, hay gente que dice cosas en la radio o hacen, y no les pasa nada, pero a otros sí. Entonces, vivimos con esa incertidumbre y con ese miedo, y cada uno es dueño de su miedo y de saber hasta dónde puede apostar. Así vivimos, pues evidentemente que el que no está en Venezuela tiene mayor libertad para poder decir las cosas sin que les pase nada. Los que estamos en Venezuela, pues tenemos que tomar las consideraciones necesarias y siempre habrá el riesgo. Por lo tanto, no hay límites de cómo hay que hacerlo. Cada uno tiene que ir leyendo y intuyendo qué le puede pasar con lo que está haciendo. Siempre hay un riesgo y todos estamos arriesgando un poco, tanto los que estamos aquí como que los que estamos afuera, evidentemente. Pero a los que estamos aquí, con más cuidado. Carlos, en ese sentido te comento, no sé si si lo has escuchado, hubo en Venecia, en el Festival del año 2020, un acuerdo entre
varias organizaciones, IDFA, que es el Instituto de Documental de Ámsterdam, entre ellos, que es una red de apoyos para cineastas que precisamente trabajan en situaciones de riesgo y que yo creo que esas funcionan. Ha habido, por ejemplo, el caso más popular de a este cineasta ucraniano que los rusos le metieron preso y le metieron una condena de la cual él tras 2 años salió por la presión de esa comunidad internacional de cineastas. Y yo creo que eso es interesante. No tengo la precisión del nombre, pero lo puedo enviar después como para que sepa la comunidad aquí. Eso me parece un punto interesante, hacer comunidad con otros cineastas que trabajan en situaciones similares, que no solo en Venezuela realmente. Exactamente, me parece buenísimo ese dato, no lo tenía. Gracias. Gracias. Bueno, aprovechando esta pregunta, porque se habla mucho del contexto a nivel de institución, a nivel de Estado, pero ¿qué pasa con esta misma pregunta a nivel de los personajes? ¿No? Bueno, Adrián trabajó con un personaje que ya no estaba vivo, sin embargo, pues él busca varias caras de la moneda, no solamente los amigos, sino los enemigos también. El señor Carlos, ¿verdad? Y en el caso de Anabel, que tiene un personaje, que uno personaje se le opone al otro. Entonces, ellos sabieron yo les puedo contar algo interesante o sea, Juan Félix, obviamente es una cosa mucho más aislada, pero es un personaje del cual un pueblo se ha alimentado de la fama de este personaje toda su vida. O sea, bueno, desde que el personaje existe, murió, sigue alimentándose de eso. O sea, la capilla es el punto de encuentro principal en la carretera yendo a Mérida, donde todo el mundo se para, compra, tal, no sé qué, y todo el mundo ha querido adueñarse de este personaje. Cuando estaba haciendo la investigación, una de las cosas interesantes y bueno, controversiales era el tema de las envidias. El tema de las envidias, de quién posee la verdad y qué se revela, qué no se revela. También cuidando un poco el mundo que ellos han construido y el mundo que alimenta a su pueblo era bien delicado. Y todo el mundo decía que eso yo creo que era lo más cómico, porque todo el mundo decía que lo que ellos decían era la verdad. Y cada uno decía algo distinto. Entonces, ahí te encuentras con algo que, bueno, obviamente nadie está diciendo la verdad, porque el que dice la verdad no tiene que decir que está diciendo la verdad. Pero empiezas a encontrar los puntos de encuentro entre todas estas cosas y dices, bueno, esto puede ser esto así, eso así, y obviamente está el tema de los hechos, que los hechos nadie puede, no los vas a cambiar, y los hechos que se conocen y que pueden estar documentados de alguna manera, por eso la investigación es una de las partes fundamentales de todo lo que hacemos, son los que nos van a decir también qué camino agarrar y de todo lo que nos están lanzando, bueno, qué revelar y de alguna manera uno asumir como parte del discurso que uno quiere mostrarle, que uno quiere mostrar en su película. Entonces, a partir de eso viene también un tema de análisis de lo que estás escuchando, lo que te están diciendo, de lo que estás grabando, y no es solo de lo que sea más interesante, sino también, obviamente, de lo que tenga un poco más de coherencia dentro de lo que estás armando, y así uniéndolo con lo que están hablando anteriormente Carlos y Anabel, sobre más que todo estas cosas políticas y el peligro que no puede correr. Yo, en mi caso, no había un peligro de integridad física o que te vayan a meter preso por lo que estás diciendo, porque, bueno, no estás discutiendo contra un Estado. Estás, de alguna manera, desempolvando cosas que quizás gente no quiere que desempolves y lo estás mostrando. Y eso sí levanta suspicacia, sí levanta... remueve arenas que te pueden meter en lenguas. Tienes que ser muy
muy inteligente porque obviamente a partir de cualquier investigación, de cualquier trabajo de investigación y película documental, la gente va a hablar y le encanta a la gente hablar, le encanta a la gente hablar mal, le encanta a la gente hablar de a dónde van tus intenciones con todo lo que estás haciendo, y de eso yo creo que son de las cosas que tienes que ser más inteligente. O sea, y eso desde un punto chiquitico como de un pueblo en San Rafael, como en un pueblo de Mérida, como irte o meterte con un país como, bueno, como obviamente los documentales que tienen, que van a otro nivel por el lado político. O sea, yo creo que de lo que van a hablar es lo que hay que cuidarse, y hay que ser muy inteligente de cómo reaccionar frente a todo esto. Y esa reacción es lo que va a terminar definiendo a dónde te vaya a llevar, no la película, sino ese mundo y esas cosas que removiste, te pueden llevar a un lugar bueno, o sea, por lo menos Anabel, que tiene un documental que mueve muchas cosas y que trata temas difíciles, incluso entrevista a personajes controversiales. Bueno, está ahí mostrando su documental por toda Venezuela y ha sido un documental bien recibido a nivel nacional e internacional. Pero puede venir, o dependiendo de cómo se mueve eso, y yo aquí pongo un ejemplo de ficción, o sea, el mismo, bueno, Infección, bueno, terminó censurada porque a alguien no le gustó algo, lo que se habló se habrá manejado, quizás no de la mejor manera en la primera instancia, porque ya cuando llega muy alto, prácticamente uno se puede olvidar porque ya cuando el más grande habla, a veces es muy difícil pelear contra eso, pero por eso tiene uno que ser muy inteligente desde el inicio, desde la salida, desde el discurso incluso de mercadeo de la película de uno, es, es, es lo que te puede ayudar a que tu documental no termine o tú no termines en un lugar al cual no quieres ir. Entonces creo que eso puede ser como mi consejo dentro de todo esto que estamos hablando. Gracias, Adrián. Anabel o Carlos, ¿desean agregar algo específicamente en cuanto a los personajes y ese riesgo de Sí, sacar la película al mundo? no, quizás un poco siguiendo la tónica de Adrián, es un consejo personal es ser, cuando uno hace entrevistas, es que recordar que tú le vas a volver a ver la cara a esa persona en algún momento o va a hablar de la película. Por lo tanto, generalmente el cineasta tiene que ser normalmente, y lo lógico, y mi recomendación, ser bastante sincero. Claro que algunas veces uno busca algo que te digan para poder ser utilizado, pero la verdad que luego visto en mi carrera, a través de mis años, siempre quiero verle la cara a quien entrevisté y que no vaya a ver que lo utilicé, sino que la esencia de lo que él estaba diciendo está en la película y no, digamos, porque muchas veces pudiera haber la tentación del cineasta, un poco como los periodistas que están buscando la noticia para impactar y vender al día siguiente en los periódicos una frase y la sacas la pones en el contexto y entonces es una buena noticia para un titular. Yo creo que el documental tiene que tener cuidado con eso y evidentemente tiene que buscar agarre, impacto, pero ser honesto con uno mismo y no aprovecharse sabiendo que uno tiene la cámara y que algunas veces uno tiene mayor conocimiento de lo que está preguntando, porque después esas personas que están allí, algún día te la vas a poder encontrar y algún día van a poder hablar y van digamos, a preguntarte por qué no fuiste honesto con ellos. Entonces hay que tratar desde el principio con la película de ser honesto. Digo esto mucho pensando con la película Miami Nuestro, que la hice hace muchos años y que evidentemente yo les hacía una pregunta a la gente porque se iban de viaje un poco y había un poco de ironía luego en la película, pero traté de que al final no fuera, digamos, que fuera insultante hacia las personas, sino que entendieran que ellos formaban parte de todo un país
que estaba vuelto loco con Miami, bueno, a ellos les tocó ser los representantes, pero que no utilizarlos de manera que hay que tener cuidado, que el cineasta tiene que ser responsable de su propia entrevista, de su propia obra, y bueno, un poco apoyando lo que dijo Adrián. Vale, una pregunta que han hecho varios. Anabel. Sí, que no, que es interesante el tema, porque yo también tengo la misma pregunta todavía. Y en el medio de hacer la película Érase una vez en Venezuela, estaba con cada una de las personas, ese era un poco el tema, y siempre, en el caso de nosotros, la pregunta era, por un lado está esto de, por supuesto, en esto de volverle a ver la cara a la persona está encerrado un tema ético, también, por supuesto, que seas quien seas, que tengas enfrente, bueno, uno no está en el rol de juzgar, ¿no? Pero por otro lado está el tema de asumirse uno como, bueno, tengo la cámara, soy el que narra, soy el medio para que esto pueda expresarse. Y eso fue bastante evidente en el caso de, por ejemplo, en la película Tamara Villasmil, por ejemplo. Bueno, es un hecho que como parte normal de la práctica política, la premisa es conseguir los votos como sea. Y a eso se suma que no hay una marco moral, digamos, que diga, bueno, ese como sea tiene unos límites, ¿no? Y entonces no se compran los votos. A todas estas, la compra de votos es algo bastante extendido en la humanidad, en mayor o menor medida, al parecer. Y de hecho así lo he recibido un poco en los comentarios de público de sitios muy diversos, hasta de China, por cierto, en Estados Unidos, etc. Está ese hecho. Entonces, en el momento, por supuesto, en el que uno lo está grabando y que está pasando frente a la cámara, es muy difícil decir, o sea, ese conflicto moral, no, o sea, realmente en ese momento, en ese tipo de cine que se le etiqueta como cinema verité, digamos, para ponerlos como en un marco, coño, uno está con la cámara y no vas a dejar de grabar ese momento, ¿no? Yo creo que es un poco el mismo conflicto, y pensaba mucho, por ejemplo, en Robert Capa, que él, en su momento, cuando él está haciendo fotos de la guerra civil, por supuesto que él pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Incluso está el tema de si yo ayudo a esta persona que está frente a la cámara, que tengo o no, que soy, no sé cuál es mi rol aquí. Otro ejemplo en Érase una vez en Venezuela es al momento de grabar cuando Tamara Villasmil y Edín, el comisario, llegan a la casa del gobernador Arias Cárdenas. Pues allí ocurren las cosas como ocurren, ¿no? Y a ver, ¿cómo, cómo no mostrarlo? ¿No? O sea, en ese momento, en ese punto, es una decisión también decir, bueno, el rol de uno es medium de esto que está ocurriendo aquí, y la decisión al momento de editarlo es, por supuesto. De hecho, la historia toda se construyó a partir de ese momento, y particularmente a partir de un plano en el que es evidente la relación entre Arias y Tamara en ese instante. Y bueno, en ese sentido, claro, posiblemente yo he estado busco la manera de mostrarle la película a Arias, por cierto, quien al parecer vive en México, y allí vamos a distribuir la película, y si puedo, sí me gustaría que la viera, a ver qué ocurre. Y bueno, él allí no parece, o sea, si uno, eso no es una imagen que a él lo enaltezca, por supuesto, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, decidimos, bueno, como dicen los españoles, para hacer la tortilla hay que romper los huevos, en algún momento hay que
Y si es o sea, nos abrimos a errar también. Y creo, y vuelvo a la misma película de Oppenheimer, o sea, él estaba allí mostrando que los protagonistas son asesinos. Y él los trata con un sentido de dignidad de humanidad, una relación muy directa con ellos, y no deja de narrar el horror de los hechos. Y realmente está del lado de los asesinos. Entonces, bueno, son preguntas que yo creo que yo no sé si yo le pueda ver la cara a Arias Cara, no sé las consecuencias que eso vaya a tener cuando la vea, no lo sé. De hecho, estoy realmente sorprendida porque no han habido consecuencias, y eso tengo que decirlo también, con respecto a raíz de la película, hacia ninguna de las personas que hemos trabajado en ella, incluyendo los protagonistas. Entonces, caímos en esa grieta que da también el sistema, ¿no? Gracias. Algunos participantes han preguntado sobre la importancia de la voz en off y si es totalmente necesario el uso de entrevistas en el documental. Bueno, yo rápidamente, aquí la verdad el documental, como hemos dicho anteriormente, es como muy libre en su forma y en su estructura. Y la verdad, sí, una investigación siempre tiene que ser parte, pero eso no significa que tu investigación o que tus entrevistas de investigación tienen que estar dentro de la película. Hay documentales observacionales que muestran las cosas desde otro punto, de otra manera. Y entonces, la verdad no, o sea, y la voz en off también es una decisión de, bueno, como Anabel lo comentó, que fue para resolver ciertas cosas dentro de su estructura, y en mi documental lo mismo. O sea, la voz en off fue una herramienta para completar, para trabajar, para darle sentido a lo que yo quería expresar. Entonces, son decisiones que nunca obligatorias, ni la entrevista, ni la voz en off. O sea, ya son decisiones de cada autor, cada editor, bueno, guión, etc. Sí, Adrián, completamente de acuerdo contigo, y vuelvo a sacar los ejemplos de las películas que ustedes habrán visto, que fue Tiempo de Dictadura, donde hay narración, y Miami Nuestro, donde no hay. Es decir, es el mismo realizador que utiliza la diversidad, digamos, de posibilidades que da el documental, y yo creo que cada uno la tomará y hará lo que crea necesario. De hecho, pudiéramos hacer un documental sin narrador y con pura imagen y música. Por lo tanto, ni voz es necesario en algún caso. Diga, la libertad a la hora de hacer el documental es como escribir una novela, escribirla en primera persona, escribirla en tercera, escribirla con varias personas que hablan a la vez, con varios, digamos, ahí hay libertad, y no le tengan miedo cada uno a hacer lo que cree conveniente según su película, pero sí quizás pensarlo, si lo que está haciendo, poniéndole la voz en off, o haciendo la entrevista, o poniéndole, digamos, algún elemento externo de sonido, es la mejor manera de comunicar, y es la mejor manera de transmitir lo que quiere. Es en función del objetivo final, más que por ella misma, ¿no? Pero bueno, hay puristas que no les gusta poner locutores, locución de voz. Hay gente que dice un documental no lo debe tener. Creo que la tendencia que he visto últimamente bastante en los Estados Unidos, usa muy poca locución en las películas que he visto de documentales. El documental tradicional tiene el narrador. En fin, hay amplitud, y que cada uno de ustedes tome su decisión bien defendida, porque es lo que desea hacer.
Vamos a otra pregunta. Me gusta mucho la narrativa planteada en el documental. Mi pregunta va referida hacia la fotografía. Hay una variación en el aspecto y esto tiene alguna intención implícita. Es básicamente para Adrián primero, pero quisiera que me contestaran los tres. Ya, la cosa es que la pregunta me la puedes repetir, es que se escuchó muy mal ni le No se entendí. entendió bien. Sí, no la entendí bien. Ok. La narrativa planteada tiene todo que ver con la fotografía. Ellos preguntan si esto es intención implícita antes de empezar a rodar o lo van viendo sobre la marcha. Ya va, lo que pasa es que se escucha un poquito como entrecortado, Cari. No sé si No, lograste. tira tú, porque mi Ok, sonido por aquí alguna razón dice está para mal. Adrián, me gustó mucho la narrativa planteada en el documental. Mi pregunta va referida específicamente a la fotografía. Hay una variación en el aspecto ratio. ¿Esto tiene alguna intención implícita? Ya entendí. O sea, está refiriéndose al tema de cambios de formato dentro de mi película. Sí, sí la tiene. Bueno, normalmente en cualquier película que hacemos, o sea, y bueno, esto personalmente siempre he trabajado así, incluso como productor, también siempre el preguntarme el por qué hago las cosas. O sea, si uno no sabe el por qué hace las cosas, entonces no tiene sentido. Eso yo creo que es de donde tiene que partir todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos dentro de nuestras películas, bueno, y dentro de la vida en general, yo creo. En mi película tiene un uso de la fotografía importante que durante el rodaje no siempre estaba al 100% de seguro cómo lo iba a utilizar, pero tenía algo que quería comunicar a partir del formato. O sea, y para los que no han visto mi documental, mi película tiene formato en 5 cuartos, bueno, en 3 cuartos, en 2/3/9 y en 16 novenos. O sea, pero va cambiando según lo que se va diciendo. Por ejemplo, la parte ficcionada, que sigue siendo que es como lo que se escribió, que no es una ficción, sino es como un cuento de alguna manera de lo que fue la juventud de mi personaje, tiene un formato particular y se mantiene el formato cada vez que eso aparece dentro de la película. No es algo que todo el mundo se da cuenta, pero sí está relacionado con el discurso. El 16/9 está más que todo agarrado a lo que es realidad, lo que es las tomas de naturaleza y las entrevistas. Y lo que es 4/3 ya es un tema más de sensaciones a través de texturas. Entonces, cada uno tiene una función dentro de mi documental y por eso fue trabajado así. Obviamente, cada quien puede hacer con su documental lo que quiera y puede tomar la decisión que quiera, pero en este caso, hablando de la fotografía y especialmente de mi documental, sí fueron decisiones tomadas para comunicar cosas distintas. Si es algo que decidí antes o después, más que, o sea, en la edición, y que como lo dije en la conversación del otro día, en la edición muchas de estas cosas es donde terminan tomando sentido. Durante la creación de lo que estamos armando, a veces no lo tenemos demasiado claro, sí tenemos una vocecita que nos puede decir, mira, ve por aquí, ve por allá, pero ya cuando lo terminas de armar es cuando toma sentido ciertas cosas y donde tenemos que nosotros estar 100% claros de por qué las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque puede llegar un día como hoy que te pregunten por qué lo hiciste y no puedes decir, no sé por qué lo hice. No,
sino tienes que tener un porqué, porque las películas y las acciones que tomamos en la vida tienen que tener siempre un porqué, o por lo menos uno saber por dónde va la cosa, porque después puede jugar en contra. Gracias, Adrián. Hay muchas preguntas sobre aspectos de producción. Entonces yo voy a englobar porque tenemos que ir ya finalizando. Dicen, bueno, si hay festivales para introducir estos documentales, una lista de festivales que se dan única y exclusivamente al documental. Y también dice que les gustaría saber cuál fue el mayor obstáculo para los tres que en algún momento se les presentó, si hubo alguno más allá de lo económico, y si les hizo pensar en desistir, cómo lo superaron. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Anabel, adelante. Y en cuanto a los festivales internacionales, en el caso de nosotros, nos fundamentamos mucho en el Instituto de Documental de Ámsterdam, cuya razón de ser y sus apoyos se dirigen en gran parte hacia países de Latinoamérica, Asia y África. Y hay alrededor de ese instituto se congrega una comunidad de cineastas documentalistas súper maravillosa, inspiradora. Allí he hecho amigos de países que pasan por situaciones similares o incluso más fuertes que las venezolanas. Ahí empecé a ver cine sirio, por ejemplo. Los sirios tienen 10 años haciendo, no dejan de hacer películas documentales, y fíjense que de último han sacado ese par de peliculones que se llaman The Cave, que es la cueva, y el otro es For Sama, por Sama, que es el nombre de la hija de la realizadora. Pero bueno, después de 10 años de una tradición increíble, y en ese sitio uno puede congregarse con la comunidad muy fácilmente. Eso es en Ámsterdam. Otro sitio donde nos fundamentamos mucho nosotros es el Hot Dogs, que también congrega a la comunidad de cineastas. Esto es en Canadá, es bastante internacional. Y en Latinoamérica, bueno, hay muchos, por supuesto. A ver, hablando de lo que a mí me ha pasado, Doc Montevideo, por ejemplo, es un sitio bastante interesante porque ellos hacen mercado. Además son bastante, ¿cómo decir? En el ambiente latinoamericano de cine es bastante difícil armar, ¿cómo decir? Cuando armas discursos que son críticos a a un sistema que es supuestamente de izquierda, eso allí eso es un punto ciego en la comunidad latinoamericana de cineastas. Y el Doc Montevideo es un sitio donde yo creo que es un poco más abierto en ese sentido. Y se acogen también este tipo de narrativas, si ese fuera el caso. Pero es un sitio que tienen mercado, además, que eso a mí me parece fundamental para sobrevivir, para poder conectar con quienes pueden ser tus financistas, tus coproductores, etcétera, etcétera. Luego está el DocDF, el DocMex, que eso es en México. Es maravilloso. Ellos tienen también lo que llaman el Good Pitch, que es una suerte de mercado que te pone en relación con distintas organizaciones no gubernamentales que tratan distintos temas sociales con las que uno como documentalista puede hacer ligas para poder apoyar, para que ellos te apoyen en la parte social del documental. Entonces esas 4 referencias yo creo que pueden ayudar mucho, por lo menos son las que a nosotros han sido nuestros pilares, de hecho. Ok, Anabel, sobre la pregunta de algo que te haya hecho desistir en el proceso, en el momento que hiciste el documental, más allá de lo económico. Dificultades muchas.
que si hay algún momento así que nosotros hayamos dicho, oye, mucho sí y no, porque son tantas las dificultades que llevas en el momento, como por ejemplo migración en medio. Nosotros al comenzar la película yo me mudé básicamente a Viena y eso tiene muchas, la gran dificultad es la sobrevivencia, por supuesto. Entonces, ¿cómo, cómo continuar la película y que sea financieramente más o menos acercándose a un alcance? Eso es quizás la mayor de las dificultades, pero en ese sentido muchas veces no parecía que uno no podía, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso, en mi caso, una determinación un poco llevada por la misma frustración, ¿cómo decir? Ese dolor bravísimo que ha significado todo este momento histórico venezolano, la propia historia familiar, el rompimiento de la familia, la migración, qué sé yo, todas esas vainas acumuladas, esa frustración creo que ayudó mucho a seguir, porque claro, da rechera y uno sigue, ¿no? Entonces, no, me ayudó mucho la fuerza de determinación que da esa rechera. Entonces, paramos voy a hablar en relación a las dos preguntas y le dejo a Adrián para que termine. ¿Te parece, Adrián? En relación a lo de esta segunda pregunta de ese momento difícil, bueno, lo más difícil es terminar la película en el sentido de que generalmente los documentales parecieran que siempre se pueden estar construyendo y que nunca pudieran terminar, porque siempre aparecen nuevas cosas, es decir, la Tierra se mueve, bueno, el documental se va moviendo, entonces terminarlo, cerrarlo, algunas veces no es fácil, por lo que uno va descubriendo, investigando, apareciendo nuevo material, pero como siempre hay que cerrarlo porque si no, digamos, nos quedamos con las obras inconclusas y queremos hacer la obra perfecta y es mejor terminarlo. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme el que se hace al terminar un documental porque sabemos que aunque uno sabe que uno va a averiguar, uno va a saber más que eso se va a seguir moviendo, hay que pararlo y cerrarlo. Ese es un momento difícil. Y en relación a lo de los festivales, que me parecieron muy buenas las recomendaciones que nos dio Anabel, sí quería decir, evidentemente que nosotros, los festivales en el mundo tienen digamos, la cultura de los festivales en el mundo y sobre todo en América Latina, pero en el mundo europeo tienen ese imaginario venezolano o imaginario latinoamericano en el que en Venezuela o en Latinoamérica se está haciendo la sociedad, la nueva sociedad. Por lo tanto, esa cultura izquierdosa, por llamarla de una manera simple, ve con dificultades los documentales que critican y que ponen al desnudo el horror que se ha vivido en nuestro país. Entonces, eso pero es normal, la cultura de los festivales es de primer mundo y siempre han imaginado al tercer mundo que el tercer mundo los va a salvar. América Latina siempre ha sido un sueño de reivindicación de que el hombre nuevo, los europeos viven muy bien, pero ellos quieren que aquí se hagan los grandes sacrificios para hacerse el hombre nuevo y que entonces nosotros tenemos que luchar para crear unas nuevas sociedades, pero ellos viven tratando de que nosotros la hagamos, pero ellos la viven en las películas o las viven y les encantan las películas revolucionarias y sociales, porque ellos esos problemas no los tienen y aquí sí los hay, pero las soluciones que ellos les gustan son esas soluciones que no las viven en sus países, pero para nuestros países los líderes populistas, tipo como los que hemos tenido aquí con Chávez, a ellos les encanta, o no a ellos, pero a buena parte, y por lo tanto los documentales y los trabajos que se están haciendo críticos a todos los totalitarismos y a las dictaduras, pues algunas veces no los entienden porque ellos están esperando a América Latina un imaginario que a ellos se les acomoda durante décadas, porque eso no es nuevo, desde el año 70, 80, 90, pues América Latina ha sido una ilusión revolucionaria que se vino a menos y por supuesto algunas películas nuestras
no caben dentro de esos festivales. Adrián. Ajá, bueno, con respecto a los festivales, creo que en el chat ya pueden tener una buena guía, porque sí, eso también son como las vías que normalmente uno va para informarse. Creo que sí es importante, antes de inscribir a cualquier festival, el conocer cuál es el perfil del festival. Eso es un consejo que les quiero dar, porque no todos, los festivales de documentales, los festivales y también de ficción, no todos tienen el mismo perfil. No es que voy a agarrar todas las películas, no es así. O sea, uno tiene que estudiar un poquito, ver qué es lo que buscan, qué es lo que proyectan, o sea, casi como cultura general. No es lo mismo que las películas que se ven en Cannes que las que se ven en Sundance. Todas son muy importantes, tal, pero tienen un perfil a veces que va por otro lado. O sea, eso es muy importante que lo estudien. No inscribir a lo loco, porque si no van a gastar su dinero, y eso como consejo, porque la verdad uno gasta mucho dinero en meter las películas a que traten de concursar en algún lado. Y con respecto a la otra pregunta, mira, bueno, yo no tuve ningún momento que dije hasta aquí llegué. O sea, no, a mí no me pasó, y bueno, creo que que Anabel y Carlos tampoco comentaron nada sobre eso. O sea, normalmente cuando uno está decidido, trata de llevar las energías a que te ayuden a terminar lo que empezaste. O sea, también creo que hay que ser inteligente por ese lado, o sea, de ubicar qué es lo que te está sucediendo y darle la vuelta que te ayude a terminar la película. Por ejemplo, yo cuando estaba editando Juan, eso justo estaba pasando todo lo de las manifestaciones del 2017, a las cuales yo también asistía con mi cámara, y entonces yo me turnaba. Un día me iba a las manifestaciones con mi cámara, chaleco antibalas, máscara de gas, a recibir perdigonazos. Y al otro día me encerraba a editar. Juan, vivimos en un mundo de, no sé si son incoherencias, pero sí por lo menos de que siempre tienen dos lados de la moneda, y las dificultades siempre van a estar ahí. O sea, y más en la parte documental, que uno está creando algo. O sea, lo mío, por suerte, mi documental me llevaba una burbuja bonita de un mundo mágico de un artista, pero pocos documentales van de eso, muchos van más de la cruda realidad, y nosotros como venezolanos estamos en un momento difícil. O sea, hemos tenido unos años bien complicados, vivimos, bueno, muchos en el exilio, y la vida del migrante es muy difícil, la vida del que está en Venezuela es muy difícil. O sea, no está fácil en líneas generales. Y muchas veces el tener un proyecto de arte, de creación, de contar una historia, sea de lo que sea de una historia dura o sea de una historia mágica, creo que más que las situaciones de la vida te inviten a parar de hacer eso, son al contrario. Las situaciones de la vida te invitan a continuar con eso, porque la creación siempre termina siendo un escape. La creación siempre termina siendo una razón para continuar viviendo, para continuar haciendo cosas. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta va a lo contrario. O sea, la película te invita a seguir viviendo y seguir echándole bola. Entonces, bueno, nada, con eso le cierro. Bueno, gracias a los Gracias. tres. Y bueno, yo le paso Ahora la vamos a palabra a los Karina, pero temas. antes quería Dime, decir Magdi. que el Nada, señor Carlos darle Oteiza, que todos estos trabajos están hechos con pasión. Entonces es muy difícil cuando se trabaja con pasión desistir de lo que se está haciendo. Adelante, Karina.
Eso es para toda la vida. El que tiene pasión por lo que hace llega hasta el final. Se lo dice el Festival del Cine Venezolano que lleva 17 años, porque tiene un fin. Y hay cosas que no, ni nada acaban. Doy agradecimiento a los tres. Los quiero y los adoro. Ha sido un placer para mí y para toda la comunidad cinematográfica haber contado con tres personajes tan importantes en el documental venezolano y en el mundo. Agradezco a Mariana Canelones, que es nuestra productora general, que siempre está atenta y no, pues es tremenda productora, como todas las productoras generales de todos nosotros. A Orlando Acevedo y Ana Pinner, que son asistentes de producción. Todo esto se hace gracias que tenemos un engranaje muy especial. Todo lo que vieron que pasaba por detrás mío se llama pandemia, hijos y apartamento, en ese orden. Agradezco a Cinesa, Sancocho Público, Proyecto JFS, por habernos ayudado a engranar todo esto. Y tengo una última pregunta. ¿Cuál es la película documental que gana el Oscar? Pues como para salir de contexto. Ninguno puede contestar. Yo no sé cuáles todas las que compiten, así que no puedo, he visto algunas, pero no sé las otras, así que espero que los compañeros opinen. Lamentablemente no las he visto todas. Sí, yo tampoco las he visto todas, pero bueno, estando la película que Carlos nombró, la de La Gente Topo, y como la representación de Latinoamérica en el Oscar, bueno, yo voto por esa, además está increíble. Está increíble. Anabel, ya que no fuiste, No las he visto tampoco todas, entonces no sé, no sé. bueno, nos queda para otra reunión después de que las veamos todas. Muchas gracias a todos los muchachos que están aquí, que quieren tener formación de esta forma. Vamos a seguir adelante. Este es el principio de un larguísimo camino. Gracias, Mari. Chao. Gracias por todo, chao. Gracias, chao. Felicidades a todos. Gracias por compartir. Chao.